Así que reciban todos los que están a través de este medio de Facebook Live, recibiendo esta señal y recibiendo esta enseñanza de la palabra de Dios, porque sabemos de que el Señor te ha de bendecir de una manera especial y sobrenatural, porque nuestro Padre es así, un Dios sobrenatural. Así que bienvenido a este tiempo de enseñanza, de estudio bíblico, un tiempo donde nuestras vidas serán edificadas y transformadas por la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, muy bien. Vamos a entrar entonces en el tema de hoy. El tema es simple: si mi pueblo se humillare. Es el tema del día de hoy. Si mi pueblo se humillare. Así que todo aquel que se dispone, escuche bien esto, todo aquel que se dispone puede experimentar cambios maravillosos y gigantescos en la vida personal. Todo aquel que se dispone puede experimentar muchos, pero muchos cambios. Y no solamente es que vamos a ser cambiados, sino que los frutos van a ser revelados, van a ser mostrados. Todo buen fruto tiene que ser mostrado, está listo para ser puesto en evidencia delante de los otros. Ahora, cuando recibimos esa palabra para que venga un cambio, para que ocurra algo especial en tu vida o en la mía, debemos de entender que cada ocasión que la palabra es anunciada, esa palabra es una semilla, y que usted y yo somos responsables de tomar esa semilla y sembrarla en la buena tierra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ha sido un concepto claro que hemos estado aprendiendo por bastante tiempo. Así que cuando yo tomo la palabra como una semilla y estoy dispuesto a sembrarla, entonces esa semilla va a producir algo, que va a producir frutos. Los frutos van a ser evidentes. Y esto significa que cuando hay disposición, hay cambios. Si estamos dispuestos a eso, las cosas van a venir. Ahora, cuando sembramos la semilla, tenemos que estar muy también advertidos de que la semilla se siembra en una buena tierra. No sembramos la semilla en una tierra seca, porque qué difícil es sembrar en una tierra seca. Qué difícil es sembrar en una tierra donde está llena de cardos y espinos, o aún más, en una tierra donde está llena de pedregales. Qué complicado. No podremos entonces cosechar lo que esperamos. Y peor aún, si nosotros tomamos aquella palabra, aquella semilla y simplemente no hicimos nada con ella. Porque peor, debido a eso, pues tampoco jamás podríamos pensar siquiera que vamos a estar cosechando. Así que cuando la palabra se recibe, no solamente es cuestión de creer en la palabra, sino que tenemos que tener fe en ella. Vamos a madurar esa palabra a través de la fe, la vamos a ejecutar, y entonces una vez que tenemos esa palabra clara en nuestro espíritu, la sembramos en la buena tierra. A esta tierra le llamamos una tierra fértil, una tierra agradable, una tierra que va a estar abonada, porque se ha venido preparando con el paso del tiempo para que la semilla produzca y produzca al 100%. ¿Cómo preparamos entonces esa tierra? La preparamos a través de la alabanza, de la adoración, de la oración, de nuestra intimidad con el Padre. Preparamos esa tierra para que entonces la palabra sea como el abono que viene a fertilizar todo aquello que es necesario para que llegue entonces la lluvia temprana o la lluvia tardía. La palabra nos habla acerca de esto. A esto le llamamos, es el favor de Dios, la misericordia de Dios que empieza a descender, que empieza a caer de una manera fresca. Y todas estas cosas generan transformaciones sobre todo aquel que se dispone. Diga conmigo esta palabra: se dispone. Es que ocupamos entender esto: se dispone. Aquel que se dispone es aquel que está atento a recibir la palabra. Miren, hermanos, no podemos estar dispuestos y no recibir la palabra. No, el que se dispone recibe. Pero si usted y yo estamos realmente dispuestos, significa que tenemos que estar en lo que tenemos que estar. ¿Alguien está conmigo?
Porque no podemos estar en 4 cosas simultáneas y decir que yo tengo disposición para recibir. No, no funciona así. Cuando yo estoy en algo, estoy dispuesto a recibir, estoy atento a que esa palabra realmente entonces haga en mi vida algo especial. Porque algunas personas de pronto dicen, es que yo quiero que llueva mucho. Vamos a ver, hay lugares donde llueve mucho, pero resulta de que la abundancia de lluvia no garantiza que la tierra esté apta para ser sembrada. O hay lugares donde llueve poco, pero tampoco se garantiza que la tierra esté buena, que esté preparada para poder recibir la semilla. O sea, que la tierra tiene que estar atenta, pero entonces la lluvia exacta, la lluvia correcta es la que va a hacer que todo funcione en nuestras vidas. Todo empezará a fluir de acorde a cómo nosotros estamos dispuestos. Así que nace la pregunta, ¿cómo voy a preparar la tierra? Bueno, la tierra hay que ararla. En lo natural ustedes han visto que se ara la tierra. O sea, se suelta, porque la tierra a veces está endurecida, hay que soltarla. Hay algo que nosotros llamamos en nuestro país, puede ser que en otros países le llamen de otra manera, pero esas pelotas que hay de barro le llamamos terrones. Y decimos, eso tiene que disolverse, tiene que empezar a ser más granulado. O sea, que hay que revolver la tierra, hay que ararla, hay que preparar la tierra, hay que en ella poner abono, porque el abono ayuda de una manera especial para que la semilla, cuando sea plantada, entonces tenga la fuerza para poder crecer. Eso se revuelve nuevamente. Aquello es una situación especial de preparación para lo que viene. Hay que alinear las eras, hay que hacer una serie de cosas, preparar todo, humedecer la tierra para que en el momento correcto entonces la semilla sea sembrada. ¿Alguien me está captando esta idea? Gloria a Dios. Así que de esto estamos hablando. Todo eso es para poner la semilla, pero una vez que la semilla es colocada, ojo con esto, hay que cuidar la semilla. Tenemos que cuidar la semilla de que nadie la robe, porque hay ladrones que quieren robar la semilla. La parábola del sembrador habla acerca de eso, que viene a alguien a tratar de robar la semilla, el ladrón. ¿Y quién es el ladrón? Juan 10:10. ¿Quién es? Satanás es el ladrón, aquel que quiere robar tu semilla para que ésta no prospere, para que ésta no crezca, ni menos que dé fruto. Así que tenemos que estar despiertos y cuidar bien aquella semilla para que dé los frutos correctos en el tiempo que Dios así lo ha destinado. Entonces, todas estas palabras que se han sido dadas tiempo atrás representan algo. Representan que hay que hacer algo. Cuando usted y yo hemos recibido todas estas palabras, el poder de la palabra, darle valor a la palabra, darle valor a la promesa, en fin, todas estas palabras que Dios ha estado transmitiendo a cada uno de nosotros, significa que usted y yo tenemos que hacer algo con eso. Eso no es para que se quede ahí simplemente dormitando. No. Eso es para activarla. Es para que nuestra fe la active y empezamos a caminar en el poder de esa palabra. Porque la palabra es sobrenatural. Escucha eso, diga conmigo, sobrenatural. Sí, la palabra es sobrenatural, es importante, hay que hacer algo. Porque cuando hacemos algo, hermanos, y la ponemos por obra, empezamos a activarla, entonces las maravillas de esa palabra empiezan a ser ejecutadas en nuestras vidas, en nuestros hogares, familias, en fin. Empiezan cosas a acontecer, pero tenemos que activar esa palabra. Queremos que todo lo que la palabra dice que se hacía en aquellos momentos, en los tiempos del Antiguo o Nuevo Testamento, ocurran hoy día. Claro que sí, están disponibles para todos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Darle valor a esa palabra, activar esa palabra, movernos entonces a través de esa palabra para que algo ocurra. Así que Dios le hablaba al pueblo de Israel en múltiples formas, siempre le ha hablado y siempre le habló de muchas maneras. Y sabe, Dios le hablaba a Israel, pero en ocasiones Israel era un pueblo rebelde, era un pueblo difícil. Era un pueblo que no quería volverse
al Señor. A pesar de que Dios invertía gran cantidad de tiempo enviando profetas a la nación de Israel para diciéndole: Israel, voltéate de tus caminos. Israel, vuélvete a Jehová Dios. Israel, conviértete a Dios. Israel esto, Israel aquí, Israel allá. En ocasiones aquella nación de Israel no entendía el mensaje de Dios. Hoy día, miles de años después, Israel sigue igual. No está entendiendo el mensaje de Dios. A pesar de que Dios envió a tantos mensajeros, emisarios, profetas, para que les dijera una y otra vez: vuélvense de sus malos caminos. Isaías 39 dice que Israel era un pueblo rebelde. ¿Sabe usted? El día de hoy la pregunta también viene para todos nosotros. ¿Será acaso que nosotros somos un pueblo rebelde? ¿Será acaso que Dios nos ha hablado también en tantas ocasiones y estamos siguiendo los pasos de Israel? ¿O acaso estamos siguiendo realmente los pasos de Dios? ¿Y cómo lo seguimos? Viene la pregunta. ¿Lo seguimos siendo obedientes a Él y a su palabra? Cuando esto es así, muchas cosas entonces empiezan a cambiar. Pero hay una palabra muy clara, y esta palabra inicia de la siguiente forma. Dios le habla a la nación de Israel y le dice a este pueblo: si mi pueblo se humillare. Inicia de esta manera: si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare. Así que Dios le habló a este pueblo de Israel. Mi pregunta sería: ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces, hermanos? Si usted puede leer la Escritura, ¿cuántas veces Dios le habló a Israel? Y esta nación fue desobediente. Esta nación no quiso entender. Esta nación tuvo un duro cerviz. E inclusive Dios le llamó de una manera clara y cortante diciéndole: has adulterado contra mí. Le llamó de otras formas duras, claras, directas. Y le dijo: quitaos el prepucio que tienen porque no pueden escuchar mi voz. ¿De qué estaba hablando Dios? Es que déjame decirte que en ocasiones Dios habla al pueblo. Dios nos habla de diferentes formas. A veces nos habla muy directo, ¿verdad que sí? En ocasiones nos habla de otra manera, pero Dios nos habla. Y cada vez que Dios nos habla, ¿qué estamos haciendo? Estamos atendiendo a la voz de Dios y estamos obedeciendo la voz del Señor. ¿O acaso simplemente seguimos los pasos de esa nación siendo rebeldes? Porque hay mucho pueblo rebelde. Quiero que usted me escuche. Hay mucho pueblo rebelde a Dios. Hay mucho pueblo que no quiere someterse a Dios, que quiere vivir en su propia vida sin entender lo que Dios habla. Y es que déjame decirte que Dios le habló a este pueblo cuando estaba aún en tiempos de cautividad en Egipto, y Dios los sacó porque había una promesa de sacarlos. Y Él cumplió su palabra, los sacó de la cautividad, los iba a llevar a un lugar maravilloso. Finalmente les entregó una tierra de la promesa, la tierra que fluía leche y miel. A esta tierra era una tierra de alto valor, lo hemos aprendido. Así que Dios les entregó eso. No solamente Dios les entregó eso, sino que le entregó aún riquezas. Aún les entregó tantas cosas a esta nación. Luego de eso, las nuevas generaciones que vinieron se rebelaron contra Dios. Se apartaron de Dios, se alejaron de Dios y empezaron a vivir en su propio camino. A pesar de que Dios cuidó de ellos, a pesar de que Dios suplió toda necesidad en sus propias vidas, entonces Dios envió a los profetas para que le hablaran a este pueblo, le dijeran: mira, pueblo de Israel, hay que corregir su camino, lo que están haciendo está mal. Pero ellos no entendían, a pesar de que Dios les hablaba en tantas y en tantas formas y a través de tantos profetas. Entonces, hoy día te hago la pregunta: ¿Dios te ha hablado? ¿Dios te ha hablado?
Hello pueblo, escúchame bien, ¿Dios te ha hablado? ¿Dios te ha hablado? Sí, Dios te ha hablado. Y si Dios te ha hablado, entonces, ¿qué estás haciendo con la palabra que Dios te ha hablado? ¿Qué estamos haciendo con esa palabra? ¿Estamos actuando en obediencia a la palabra que Dios nos ha hablado o estamos caminando en nuestros propios preceptos? Estamos caminando en nuestros propios caminos, bajo nuestra propia prudencia en teoría. Así que el Señor le decía a Israel en el libro de Isaías, capítulo 29, verso 13. Con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios le hablaba a Israel y le decía, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y claro que sí, porque Dios hablaba a través de sus profetas. Y el pueblo no obedecía a los profetas, hacía lo que querían. Y entonces cuando ellos querían simplemente, Dios ayúdame, Dios socórreme, Dios yo sé, mira que esto, Dios aquí, Dios allá. Pero resulta que solamente era de labios. A veces levantaban sus manos y decía, te adoro Señor, pero de labios hacia afuera, porque en su corazón no había adoración. ¿Alguien me comprende? En el corazón estaba seco. El corazón estaba vacío, era una tierra estéril, una tierra seca, no estaba produciendo nada. Así que Dios hablaba y Dios hablaba y Dios hablaba a este pueblo una y otra vez para que este pueblo comprendiera con claridad que Dios estaba delante de él, pero ellos se apartaban del camino verdadero, envaneciendo sus propios corazones. Porque en ocasiones cuando nosotros no somos sensibles, escucha esto, cuando no somos sensibles a la voz de Dios, nuestro corazón está envanecido. Está envanecido en nosotros mismos, en nuestra supuesta grandeza, en nuestro supuesto orgullo, en nuestra supuesta vanidad, en nuestra altivez. Porque escuchamos la palabra de Dios, pero no la recibimos realmente. Decimos que sí, pero en realidad no. ¿Por qué no la estamos recibiendo? Porque no hay frutos. ¿Alguien me escucha? Porque no hay frutos. Así que después de todo esto, ellos se apartaban del camino. Entonces el Señor bien claro les dice a ellos, pueblo, humíllese. Pueblo, humíllese. ¿Qué es lo contrario de la palabra humillarse? Lo contrario a humillación es orgullo. O sea, ¿qué les estaba diciendo Dios de otra manera a este pueblo de Israel? Ustedes son, dígalo sin miedo, orgullosos. Ustedes son orgullosos. ¿Sabe qué? Escucha lo que voy a decir. Usted y yo deberíamos decir, usted y yo deberíamos de decir, somos orgullosos. Somos orgullosos y ocupamos humillarnos delante de la presencia de Dios. Porque queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios nos demanda hacer. Somos orgullosos. Usted debe de anunciarlo y reconocerlo en tu corazón, que somos orgullosos. Porque recibimos la palabra, pero no ejecutamos la palabra. Porque decimos que adoramos a Dios, pero de labios. Porque realmente nuestro corazón no denota que estamos adorando realmente a Dios. Espero que me estén escuchando. Entonces, no querían reconocer en sus propias vidas ni siquiera. Escucha lo que te digo. Ni siquiera, pueblo, querían reconocer que estaban en pecado. Israel no quería reconocer que estaban en una condición de pecado, que estaban pecando ante los ojos de Dios. Y cuando alguien no quiere reconocer que está pecando ante los ojos de Dios, ¿cómo se llama eso? Orgullo. El orgullo era tan grande en sus vidas que no podían darse a mirar internamente
y reconocer que estaban en una condición de pecado, en una condición de desobediencia ante los ojos de Dios. Y hemos aprendido que en los últimos tiempos se levantan generaciones diciendo y llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Era parte del mensaje de los profetas a Israel. Y les decía el profeta a Israel: vienen tiempos en que llamarán a lo muy malo bueno y a lo bueno muy malo. Y entonces no querían apartarse de su condición. Saben, muchos en nuestros días no hablan acerca de la palabra humillación. Muchos no hablan acerca de esta palabra. Pero debemos de recordar que el Señor siempre ha sido fiel. Dios es fiel. Y el Señor entonces, cuando mira la condición de un pueblo que está metido en su vanidad y en su orgullo, que está apartado del correcto camino, entonces Dios le dice a este pueblo: puede humillarse. Dios le está dando oportunidad al pueblo. ¿Me escucha, pueblo? Le está dando una oportunidad y le está diciendo: pueblo, es el tiempo, puedes humillarte, puedes buscar mi rostro, puedes arrepentirse de sus propios caminos, y entonces posteriormente a esto vendrá la promesa sobre tu vida. Porque hay una promesa. Dios tiene una promesa, pero la promesa no vendrá porque tú quieres. La promesa vendrá cuando hagamos lo correcto ante los ojos de Dios. Amén. Amén. Pero el Señor es muy claro. Debe de haber humillación. Debe de haber humillación delante de la presencia de Él. Porque muchas veces el orgullo te lleva a creer. Escucha esto. El orgullo te lleva a creer que no es necesario humillarse. Tu propio orgullo, mi propio orgullo, me dice: no, es que no es necesario humillarse, Señor. Es más, te va a decir: es que no tengo tiempo para humillarme. Te va a decir: es que no me alcanza el tiempo para humillarme. Te va a decir: es que no es necesario que yo me humille. Hello, pueblo. Te va a decir: no, es que humillarse eso era para los tiempos antiguos, para aquel pueblo de Israel, para aquella época. Yo ya no necesito humillarme. No, te va a decir: no es necesario que lo hagas. No, el Señor nos llama a humillarnos. Nos llama a reconocer que hemos fallado, que hemos cometido pecado, que hemos fallado, que hemos errado. Y entonces el Señor nos dice: es tiempo de humillarse. Es tiempo de humillarse. Es tiempo de humillarse. Segunda de Crónicas 7:14. La palabra entonces dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y adoraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Hay condiciones para llegar a algo maravilloso. Así que la palabra empieza y dice: si mi pueblo se humillare. ¿Cómo se va a humillar entonces ese pueblo? El pueblo que le invoca. El pueblo que invoca tiene que humillarse. Aquí empezamos. El pueblo que invoca tiene que humillarse. El pueblo que le invoca es el pueblo que cree, no que tiene fe, el pueblo que cree. El pueblo que le invoca es el pueblo que cree. Entonces le invoca, pero dice la palabra: primero tendrás que humillarse. O sea, este pueblo tenía conocimiento de Dios. Conocimiento es creer, es creencia, es religiosidad. Eso es una cosa muy diferente a caminar en fe en Dios. Así que aquellos que tenemos conocimiento de Dios, ojo que no caigamos en la religiosidad del conocimiento.
Y entonces simplemente claman a Dios, pero Dios no los escucha. Y Dios está diciendo, es necesario que se humillen, es necesario que se postren, es necesario que se conviertan de sus malos caminos, es necesario que se arrepientan, es necesario que se volteen delante de mi presencia. ¿Alguien está escuchando? ¿Alguien puede escuchar la palabra de Jehová Dios? La palabra que Dios nos está hablando. Y usted en este momento está diciendo, bueno, pero es que yo no estoy muy convencido de todo esto. Así estaba el pueblo de Israel. No estaba muy convencido de aquello que los profetas hablaban. Y decían, es que ¿cómo vamos a hacer eso? Es que ¿por qué vamos a estar haciendo? Dios le estaba hablando a un pueblo que lo conocía, a un pueblo que en teoría debía de vivir en una relación con Él, pero que no lo tenía. Esto es complicado. Si el pueblo no se humilla, escucha lo que voy a decir. Aunque reciba palabra, aunque diga que ora, si el pueblo no se humilla, ¿de qué sirve? Yo espero que me estés escuchando. Y aquellos que me están escuchando a través del medio digital estarán pensando, ¿de qué sirve recibir palabra y no caminar en ella? ¿De qué sirve orar a Dios si estoy en un mal camino? Entonces Dios me escucha. Porque Dios le decía al pueblo de Israel, aquel que invoca mi nombre, pero si primero no se humilla, entonces yo no los voy a escuchar. Dios nos está llamando a nosotros a humillarnos delante de su presencia. Si no nos humillamos, no le estamos dando valor a nada de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hay que humillarse. Entonces, ¿qué significa la palabra humillarse? ¿Qué es humillarse? Porque la palabra humillarse es importante en nuestras vidas. ¿Qué significa cuando Dios nos dice que debemos de humillarnos? La palabra humillarse significa o implica reconocer que todo, absolutamente todo es por Dios y para Dios. Todo lo que poseemos es del Señor. Que nada es por nosotros mismos, que nada es por nuestra supuesta sabiduría o conocimiento o desenvolvimiento, o lo que usted quiera llamar. Todo es por Dios, todo es por la misericordia del Señor, que no tenemos nada y que no merecemos nada. Así es. Eso es aprender a humillarnos delante del Señor. Pero que aún en medio de todo, nuestro Dios es tan favorable que nos bendice. Aleluya, aleluya. Que nuestro Dios es tan bueno que nos bendice. Así que humillarse es tener claridad, que si no fuera por Él, usted y yo no somos nada. Que usted y yo no somos nada sin Él. Humillarse es entender que usted y yo debemos de ser una ofrenda delante de la presencia del Señor. Ahora, déjame explicarte qué es una ofrenda. Una ofrenda es algo que se entrega, es algo que se da generosamente y sin condiciones. Significa que en el altar yo debo de entregarme a Dios completamente, porque es algo generoso. No es que entregue una parte de mi vida. Yo no puedo entregar un ojo y el otro no. No puedo entregar un dedo y en el otro ninguno, en la otra mano. Yo no puedo entregar una parte de mi vida y otra parte no. Es una ofrenda, es completa. No nos podemos partir en pedazos. O entregamos lo que somos o no entregamos nada. ¿Está conmigo? Amén. Una ofrenda
es algo que se da sin condiciones. O sea, Señor, yo me entrego en ofrenda delante de ti y punto. No le estoy diciendo, Señor, bueno, yo me entrego, pero si tú me das tal cosa. Yo me entrego, pero si tú haces tal otra. Señor, yo hago tal cosa, pero si tú haces esto. Hello. ¿Acaso no pasa esto? Esto era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Dígalo conmigo, orgullo. Se llama orgullo porque queremos de que Dios haga algo, pero sí. Entonces yo cedo, pero Señor, mira, yo estoy dispuesto, pero ¿qué me vas a dar? ¿Qué son esas negociaciones? Hay personas que piensan aún que con Dios se negocia. Que yo puedo llegar y hacer un negocio con Dios diciéndole a Él, Señor, yo hago tal cosa, pero tú tienes que cumplirme en tal otra cosa. No, mijito, estamos equivocados. Así no funciona Dios. A Dios se le da, se entrega. Nos entregamos de corazón delante de Él y Él se encargará de hacer con nosotros según su plan perfecto. Escuche bien, su plan perfecto, no tus planes. Es que a veces queremos que nuestros planes, sí. Un día el Señor nos habló acerca de la diferencia que había entre el anhelo y el deseo. El deseo es una cosa personal, humana, pero el anhelo es algo espiritual. Y muchas ocasiones la nación de Israel caminaba con el deseo. Y hoy día el pueblo de Dios en tantas ocasiones camina con el deseo. Señor, está bien, ¿cómo lo negociamos? Con Dios no hacemos negocios. A Dios se le obedece y nos entregamos delante de Él. Decimos, Señor, aquí estoy. Entonces, cuando la palabra dice, sobre el cual mi pueblo, este que me invoca, dice la palabra, este que me invoca, este que llega y dice cosas, este que me habla, este que me llama, este que me dice, Señor, ¿por qué estamos pasando esta prueba? Señor, ¿por qué me está esta angustia sobre mi vida? Señor, ¿por qué? ¿Alguien escucha? ¿Alguien escucha? Sobre este pueblo que me invoca. Y el Señor dice, si se humillare, si se humillare, si se humillare. Cuando usted y yo nos humillamos, hacemos algo con la palabra que recibimos. Pero cuando no hacemos nada con la palabra que recibimos, es porque estamos en orgullo. Nos guste o no nos guste. Así funciona. Entonces, ¿qué sucede en nuestras vidas cuando no obedecemos la palabra? Lo mismo que le pasó a Israel, no había cambios en sus vidas. Porque no éramos obedientes a la palabra. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? No había cambios. ¿Y sabe cómo se llama eso? Orgullo. Dígalo conmigo, orgullo. Entonces, ¿para qué sirve humillarse? Humillarme nos ayuda a comprender de que Dios es el dueño de todo y que Él manda en todo, que todo es Él y nada más que Él, que todo se trata de Él, que nada se trata de ti o de mí, todo se trata de Él. El apóstol Pablo entonces dijo en algún momento, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. A veces llegamos y decimos, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Mentira. ¿Quién es el que está viviendo en nosotros? Sino nosotros mismos. Porque queremos hacer lo que nosotros queremos y nada más. Queremos hacer lo que nosotros queremos y punto. Pero ese no es el plan del Señor. Así que eso es orgullo. Y cuando el Señor nos empieza a hablar y decimos, oye, qué buena palabra. Qué buena palabra.
pero el que está a la par la necesita más que yo. Qué buena palabra, apenas para fulanito. Uy, sí, esa sí está buena. Le cayó a Juancito, o le cayó a Francisquito, o le cayó a fulanito. ¿Alguien me escucha? Uy, sí. Y otros dicen amén, pero no hacen nada. ¿Es así o no es así? Entonces aquel que ha escuchado la palabra y la sopesa, escuche esto, aquel que ha escuchado la palabra de Dios y la sopesa, ¿usted sabe qué es sopesar? ¿Usted sabe qué es sopesar? Analizar, ver si la hago o no la hago. Aquel que recibe la palabra y la sopesa está en orgullo. Porque ¿qué tenemos que sopesar a la palabra de Dios? ¿O acaso usted y yo tenemos que sopesar a Dios? No, tenemos que obedecer a Dios. No sopesamos la palabra de Dios, obedecemos la palabra de Dios, caminamos en la palabra de Dios. Entonces, aquel que escucha la palabra del Señor en sus múltiples formas, escuche lo que te voy a decir. En la palabra escrita, que venga a través de las escrituras, o palabra que venga a través de las autoridades, o palabra que venga a través de profetas, y esta no se hace, estamos en orgullo. Y esta no se hace, estamos en orgullo, y muchos piensan que no, pero estamos en orgullo. Estamos caminando en orgullo porque no estamos haciendo lo que Dios dice que hay que hacer. Así que, Señor, yo te obedezco en unas cosas, pero en otras no. ¿Pasa o no pasa? Señor, te obedezco en unas cosas, pero en otras no. Te obedezco en lo que es fácil, pero en lo que es difícil, no. ¿Alguien ha escuchado eso? Entonces, podemos decir que son medias obediencias. Y la pregunta es, ¿existen las medias obediencias? No, no hay medias obediencias. O somos obedientes o no lo somos. Amén. Eso es orgullo. Ser medio obediente es orgullo. Ay, apóstol, entonces yo soy un orgulloso. ¿Sí? ¿Estoy caminando en orgullo? Sí. ¿Qué ocupamos hacer? Humillarnos. ¿Quiénes? Todos debemos de humillarnos delante de la presencia del Señor. Porque cuántos, escuchen, cuántos han recibido una palabra de parte de Dios. Y en cuántas ocasiones le decimos al Señor, Señor, deme tiempo. Señor, deme chance. Es que, Señor, todavía pienso que no es el momento. Imagínate. Señor, espérate, el próximo año lo hacemos. Oh Señor, necesito que alguien me lo confirme. ¿Alguien ha escuchado? Necesito que alguien me lo confirme. Señor, cuando yo lo sienta lo voy a hacer. ¿Alguien escucha? ¿Alguien escucha? Porque el Señor dice que el Espíritu dice a la iglesia, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, déjame decirte, así no funciona la palabra. O somos obedientes o no lo somos. Y decir eso es tener orgullo. ¿Acaso qué dice el libro de Santiago capítulo 3 verso 11?
Búsquelo. Santiago 3:11. Dice la palabra de Dios: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Dice eso la Biblia? ¿Dice eso la palabra del Señor? ¿Qué significa? O eres obediente o no lo eres. O eres orgulloso o no lo eres. O estás frío o estás caliente. ¿Así es o no es así? Más clarito. No canta el gallo, dice. Entonces, cuando tenemos orgullo, hermanos, no obedecemos y le damos largas a las cosas. Siempre estamos posponiendo, dándole largas a la palabra que Dios nos habla, y dices: mañana voy a empezar a hacerlo. Mañana voy a ser obediente. Mañana sí, Señor. Es más, mañana voy a empezar a orar. Mañana voy a empezar a leer la Biblia. Mañana voy a empezar. Pero llega mañana, y cuando llega mañana, el Señor escucha: dejémoslo para mañana. Y cuando llega mañana, el Señor vuelve a escuchar: dejémoslo para pasado mañana. Y cuando llega ese día, la próxima semana, el próximo mes. Amén. Qué duro, ¿verdad que sí? Qué duro. Pero si el Señor manda algo, o se obedece completamente o no se obedece. Cuando el Señor nos habla, obedecemos o no obedecemos. O lo hacemos o no lo hacemos. No hay medias tintas. No hay medias tintas. Por eso el Señor dice: a los tibios los vomitaré de mi boca. Es de eso lo que el Señor está hablando. Los tibios eran aquel pueblo que invocaban su nombre, pero que eran religiosos. Les importaba, y perdón lo que voy a decir, porque es una expresión que se utiliza en este país, no sé en otro lado, pero perdón también por la expresión, les importa un bledo andar en lo que andan. ¿Sí o no? Cuando tienen presentes y claras las palabras que han recibido, y el Señor conoce cada una de ellas, porque déjeme decirte que a Dios no se le pasa nada. Dios conoce el despertar de la hermana hasta el momento en que se duerme, y conoce el momento en que el hermano se duerme y el momento que se levanta. Sabe qué soñó y sabe qué pensó, sabe qué hizo y sabe qué no hizo. A Dios no se le pasa nada. ¿Está conmigo? El Señor sabe que te ha hablado. Él lo conoce. Él sabe que le ha dicho: Carlos, así está la cosa. Y Carlos sabe que es así. Porque a Dios no se le olvida ninguna de sus palabras. La pregunta es: ¿a Carlos se le puede olvidar las palabras? Sí, claro que sí. Pero a Dios, ninguna. Ahora, ¿por qué se nos olvida la palabra? Se nos olvida porque no le damos valor a la palabra. Y cuando no le damos valor a la palabra, estamos en problemas, hermanos. Cuando no le damos valor a la palabra, nosotros empezamos a estar perdidos, sin tener un sentido de a dónde ir. Y después llegamos delante de Dios y le decimos: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando? Señor, ¿por qué me está sucediendo? Señor, ¿por qué? Mira, Dios mío,
simplemente porque la nación de Israel caminó con oídos sordos. La nación de Israel caminó con oídos sordos, hijos. La nación de Israel no quiso atender la voz de Dios. Y hoy día el pueblo del Señor ha caído en ser como la nación de Israel, rebelde y sin querer atender la voz del Señor, al igual que ellos eran rebeldes a los profetas, desobedientes, y entonces el Señor le dijo: ustedes son adúlteros. ¿Y qué significa ser un adúltero para un pueblo? Para un pueblo, ser adúltero significa que han preferido otras cosas antes que el Señor. Escucha lo que te estoy diciendo. Han preferido otras cosas antes que el Señor. Eso es ser un adúltero. Preferir otras cosas antes que Dios. Se lo voy a poner livianito. ¿Cuántas personas prefieren dormir antes de ir a la casa del Señor? Livianito. Livianito. Eso es adulterar. ¿Cuántas personas prefieren hacer lo que quieren antes de estar en la casa del Señor? Eso es adulterar. ¿Cuántas personas entonces no comprenden lo que el Señor está hablando? Porque cuando el Señor habla de adulterio, está hablando de muchas cosas que se le da prioridad antes que Él. Cuando usted pone cosas antes que Dios, significa que le está dando prioridad a esas cosas y te conviertes en un adúltero delante del Señor. Así que cuando te comprometes con el Señor, pero buscas hacer otras cosas, adulteras. Hay personas que se comprometen con Dios, pero luego hacen lo que quieren. Y hacer lo que quieren, entonces es adulterar para con el Señor. Así que esto es fuerte y complejo, pero es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Y el Señor en su misericordia entonces los mira y les dice: si se humillara este pueblo, en el cual mi nombre es invocado, si se humillare, y esto es una condición, si se humillare verdaderamente y deja de buscarme de labios, y entonces realmente se entrega delante de mi presencia, Él empezará a hacer algo nuevo, algo diferente. Pero es necesario que cuando usted y yo nos humillamos delante del Señor, podamos decirle: Señor, recuérdame tus palabras, porque quiero caminar en obediencia a tus palabras, a lo que tú me has hablado, a lo que tú me has dicho. Entonces viene la esperanza de parte de Dios. Si se humillare este pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué dice la palabra? Y oraren. Ahora es diferente. Y oraren porque ya se humillaron. Y oraren porque ya pasaron un proceso de humillación delante de Dios, porque reconocieron su condición. Y entendieron cuál era la prioridad. Es que déjeme decirte que cuando usted y yo nos humillamos delante de Dios, reconocemos cuáles son las prioridades. Así es, amén. Por eso el pueblo no entendía lo que Dios hablaba, a pesar de que enviaba tantos profetas, porque ellos tenían otras prioridades. Entonces, el pueblo nunca captaba el mensaje de Dios. Pero cuando el pueblo se volteó,
delante del Señor, a poner atención a la palabra y a entender que Dios era la prioridad ante cualquier otra cosa de la vida, las cosas cambian. En un hogar, ¿quién es la prioridad? Pastores, en un hogar, ¿quién es la prioridad? Dios. No es el esposo, no es la esposa, es Dios la prioridad. No es el hijo, no es la hija, es Dios la prioridad. Cuando Dios es la prioridad de nuestra vida en todo aspecto, entonces las cosas empiezan a cambiar. Pero resulta de que la nación de Israel tenía sus prioridades muy, pero muy equivocadas. Todo era muy diferente. Entonces ellos simplemente llegaban y decían, uy Señor, perdóname. Nada más, perdóname, no lo vuelvo a hacer. ¿Acaso no hay personas hoy día en el cuerpo de Cristo que llegan y dicen, uy Señor, sí me equivoqué, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer? Pero al día siguiente lo vuelve a hacer. Y a la semana lo vuelve a hacer. Y al mes vuelve a lo mismo. ¿Alguien me está escuchando? Amén. ¿Por qué? Porque no estamos atendiendo la voz del Señor. Porque es la condición de ese pueblo de Israel, efectivamente, que decía simplemente, sí Señor, pero nada más, de ahí no pasaba. No tenían algo importante de lo cual Dios nos está hablando hoy día, porque Dios nos está diciendo es necesario tener un culto racional. Ellos no tenían un culto racional. ¿Qué es un culto racional? Es tener tiempo para con Dios todos los días. No cuando quiero, no cuando tengo un problema, ahí sí doblo las rodillas. Tengo que doblar mis rodillas todos los días en las bendiciones del Señor, en el favor de Dios, en sus misericordias, como en los momentos difíciles. Todos los días un culto racional es tener un tiempo para con Dios, personal, con alabanza, con adoración, con la palabra del Señor. Vuelva a escuchar el mensaje. Es que apóstol, la verdad es que no quiero escuchar el mensaje otra vez porque está muy duro, porque me duele. Pues si te duele es porque algo está pasando. Y si algo te dice que no lo escuches una vez más, es porque algo está sucediendo. Así que debemos de tener un culto racional. ¿Sabe usted? El día de hoy dentro del cuerpo de Cristo, muchas personas se han olvidado del culto racional, de pasar tiempo día tras día delante del Señor. Es que las cosas se ganan día a día. Es así, amén. Momento tras momento. Así es como se ganan las batallas delante del Señor. Entonces, muchos vuelven a lo mismo y dicen, Señor, es que, ¿cómo cuesta buscar tu rostro día a día? Señor, es que ¿sabes qué es? El asunto es que yo no tengo tiempo. La verdad, Señor, es que se me olvida. ¿Han escuchado? Señor, es que qué complicado orar todos los días. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Porque no estás ajustando tus prioridades. Porque no le estás dando valor a lo que tiene que darle valor. Es la prioridad en tu vida, Dios. Si le das ese tiempo a Dios, entonces muchas otras cosas van a venir de bendición. ¿Por qué? Porque el Señor llamaba entonces a ese pueblo adúlteros. ¿Por qué le decía adúlteros a la nación de Israel? Porque buscaban otras cosas antes que el Señor. Y yo pregunto, ¿acaso el pueblo el día de hoy busca otras cosas antes que Dios? ¿Acaso el pueblo hoy día está pensando en eso? ¿No es acaso que decimos que amamos a Dios, pero no hacemos la voluntad de Dios? Entonces, ¿no sería que estamos perdiendo el primer amor o que lo hemos perdido?
y que no atendemos a lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Porque resulta, y déjame decirte esto, y es la verdad, resulta que para otras cosas sí hay tiempo. Para otras cosas se saca el tiempo, pero para Dios no se saca el tiempo. Es que no hay, es que no puedo, es que no tengo. ¿Sí o no? Se lo pongo facilito y algunos se van a quedar así como mirando. ¿A cuánto le ofrecen irse de paseo a la playa, a la montaña, a la piscina, lo que sea? Y le dicen, mira, el lunes de la próxima semana, y sacan vacaciones para irse. Pero mi pregunta es, ¿usted sacaría vacaciones para ayunar y orar delante del Señor? No me responda, mejor no me responda. Ya sé la respuesta. Me estoy dando a entender. ¿Cuántos hemos sacado tiempo cada día para preguntarle a Dios si realmente lo que vamos a hacer es lo que tenemos que hacer? Porque simplemente nosotros cogemos el carro y todos los chécheres y nos vamos para donde nos da la gana y le preguntamos a Dios. No, es que eso es ya ser religioso, muchacho, ¿cómo se te ocurre? No, eso es tanta religiosidad de estar preguntándole a Dios que si voy al paseo, si voy a la fiesta, si voy... ¿Será? ¿O será que estamos tan humanizados como todos los demás hacen eso? Nosotros también tenemos que hacerlo. Y seguimos como becerros al montón. ¿Será? ¿O acaso vamos delante de papá? Le decimos, papito, hay una oportunidad. ¿Te parece? Cuento con tu bendición para hacerlo. Wow. No tengo tiempo. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Pero así dice la palabra de Dios, para buscar el rostro, para orar, ellos no tenían tiempo. Entonces les decía el Señor, ustedes son un pueblo adúltero, un pueblo infiel. Jeremías 3:8 dice que Dios le hablaba a la nación de Israel y le decía, vio que por el adulterio de la infiel Israel, así le decía. Wow. Qué duro. Ahora el Señor le dice, humíllate, reconoce tu error, busca mi rostro, ora por misericordia, obedece la palabra y entonces después viene la promesa. Qué lindo esto. Entonces muchas personas llegan y dicen, Señor, pero entonces significa de que tú condicionas las promesas. Señor, significa de que tú condicionas todas las cosas. Escucha lo que voy a decir. Si usted y yo pretendemos de que Dios haga en nuestras vidas como nosotros queremos, cuando nosotros nos queremos, yo voy a decir otra cosa, cuando nosotros queremos, así no trabaja Dios. Así no funciona. Entonces significa de que Dios tiene que hacer lo que yo quiero. No, no funciona así. La palabra dice, si usted y yo nos arrepentimos, nos humillamos delante del Señor, las cosas van a ser diferentes. Porque Dios no puede ir contra sí mismo, porque Dios no puede ir en contra de su palabra, ni en contra de su verdad. O sea, usted y yo tenemos que ajustarnos a la palabra del Señor y punto. Y el Señor es muy claro, por eso condiciona al pueblo y le dice al pueblo, si usted se humilla, entonces yo haré tal cosa. Pero si ustedes no se humillan, yo no los voy a escuchar. Hello, pueblo, no los voy a escuchar.
Y esto es fuerte, pero muy fuerte. Pero debemos de empezar a poner por obra cada palabra que Dios nos ha hablado. Esto es importantísimo. El pueblo había visto la fidelidad del Señor, pero estaba jugando con esa fidelidad. Dígame usted ha visto la fidelidad de Dios? ¿Te ha sacado Dios adelante? ¿Te ha dado Dios salud? ¿Te ha dado fuerzas? ¿Ha puesto un trabajo delante de ti, de tu vida? ¿Ha puesto un plato de comida todos los días delante de tu mesa? ¿No es eso la fidelidad de Dios? Eso es la fidelidad de Dios. Pero resulta de que este pueblo de Israel, a pesar de la fidelidad de Dios, dejó de obedecer a Dios y dejó de caminar en la palabra de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿Dios entonces estaba obligado a seguir bendiciéndolos, ayudándolos? No. Por eso Dios le habló a través de tantos profetas: arrepiéntase, porque no quiero que venga esto sobre sus vidas. Cambien su camino. Les doy oportunidad, humíllese, le decía Dios a Israel. Y Dios nos está diciendo hoy a nosotros también: aleluya, te doy oportunidad. Es tiempo de humillarse, es tiempo de reconocer la situación que está en nuestra vida, y debemos de acordarnos de cada palabra que Dios nos ha hablado, porque Dios siempre ha sido fiel y no podemos jugar con la fidelidad de Dios. Así que, por más duro que suene, esa es la realidad. ¿Cuánto tardó el pueblo de Israel para obedecer la palabra de Dios? A pesar de tantos profetas que fueron enviados, tantos profetas a través de toda la historia de este pueblo, uno tras otro, y el día de hoy se siguen enviando profetas de parte de Dios a esta tierra, e Israel sigue con oídos sordos. Iglesia, usted y yo no podemos darnos el chance que se dio Israel. Es tiempo de despertar y atender a la voz del Señor y obedecer claramente cuando Él dice que es necesario humillarse. Y cuando Dios dice esto, escuche, ¿acaso es que Dios le está diciendo a Israel: mira, ¿sabes qué? Te voy a dar otra palabrita para ver? ¿Le estaba diciendo esto? No, le estaba diciendo: humíllate, porque ya han sido suficientes palabras las que te he dado para que entiendas, para que las obedezcas, para que te alinees, para que te sometas a ellas. Deja de estar pidiéndome más palabritas. Simplemente sé obediente a lo que ya te he hablado. Cree en ellas, recíbelas en fe, sométete y yo haré en tu vida. Porque no hay otra forma, no hay otra manera. Hermanos, es que tanta palabra y tanta palabra y tanta palabra, y la nación de Israel no entendía. Y hoy día también hay pueblo que está diciendo: necesito una palabra, y Dios la da, Dios habla, y siguen en lo mismo. ¿A cuánto Dios nos está hablando? Porque yo soy el primero. Dios me está hablando. La palabra de Dios es clara, es directa, es efectiva. Entonces el Señor dice en el mismo 2 Corintios 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ojo, hasta ahí, si se arrepienten y se humillan y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, dice la palabra, entonces yo oiré. Entonces yo oiré. Cuando el Señor dice que Él va a oír, significa que no los va a ignorar más. En otras palabras, está diciendo que Él los había ignorado a pesar de que habían clamado. ¿Alguien escucha? Amén. Pero para que Dios los escuche, hay que hacer algo primero. El libro de Isaías, capítulo 59, verso 2, dice de la siguiente manera:
y que nos queden muy claros a todos. Sino que vuestras iniquidades os han separado de Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. Cuando usted y yo somos desobedientes a Dios, Dios entonces se voltea y ya no escucha. ¿Dice eso su Biblia? ¿Dice eso su Biblia? Porque la mía así lo dice. Entonces no me venga a decir que Dios no te está escuchando, que qué hace. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. La palabra lo dice con claridad. Entonces vuelvo a leer. Y él continúa diciendo, y sanaré su tierra. Empezamos hablando acerca de la tierra y vamos a terminar hablando de la tierra. Sanaré su tierra, porque la tierra estaba seca, porque la tierra estaba enferma, porque la tierra estaba en una mala condición, llena de orgullo, llena de vanidad. Entonces el Señor dice, pero si te humillas, yo me volveré a ti y te limpiaré y sanaré tu tierra. Entonces cualquiera vuelve a levantar esta expresión. Señor, me estás condicionando. Tengo entonces que hacer tal cosa para que tú hagas lo otro. Es que usted y yo no podemos condicionar a Dios, pero Dios sí nos puede condicionar a nosotros. Son dos cosas diferentes. Amén. Si mi pueblo se humilla, y muchos pueden decir entonces, Señor, Señor, pero no es así, porque tú no eres un Dios malo. No, Dios no es un malo. Dios no es un Dios malo. Malos somos nosotros que nos apartamos de Dios y que somos rebeldes a su voz. Eso sí es ser malo. ¿Alguien escucha? ¿Alguien escucha? Lo que te estoy diciendo es, el Señor condiciona así. Alguien entonces dice, pero Dios, tú eres un Dios de amor, un Dios infinito de misericordia, así que tú me vas a escuchar. No, no funciona así. Dice, si tú te humillas delante de mi presencia, si haces eso, entonces las cosas cambiarán. Pero ¿qué significa, hermanos? Que no podemos vivir en pecado, tenemos que alejarnos del pecado, porque el pecado es orgullo delante de la presencia de Dios. Porque si pasa con aquellos que un día la nación de Israel vivió en esta condición, significa que hoy también pasa con aquellos que queremos vivir de esa manera. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Pecamos todos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gracia o de la gloria de Dios. Pero la oportunidad se manifiesta y la oportunidad se llama humillación. La oportunidad se llama humillación. Y es tiempo de humillarnos delante de la presencia del Señor. Si nosotros lo hacemos, el Señor desciende y sana nuestra tierra. El Señor desciende y hace algo bueno en tu vida y en la mía. Y podemos entonces preparar esa tierra para que la semilla sea sembrada y vengan frutos dignos, dice la palabra a través del Señor Jesucristo, dignos de arrepentimiento. Así lo dice la Escritura, hermanos. Por eso es tan importante. Entonces todos debemos de recordar con toda claridad que Dios nos ha hablado a todos de múltiples formas. Dios nos ha dado palabra escrita, palabra a través de profeta, palabra a través de apóstol. Dios nos ha dado palabras de muchas formas. Usted y yo tenemos que empezar a entender qué hemos hecho con esas palabras. Les hemos dado valor, las hemos puesto en acción. Hemos hecho que esas palabras se tornen reales, se tornen vivas. Hemos hecho eso. Hemos pedido perdón a Dios por aquellas cosas que no están bien.
porque el Señor nos está hoy llamando la atención a todos, porque es tiempo de humillación. Es tiempo de oír la palabra, pero oírla y disponernos, no de escuchar y que entre por un oído y que salga por el otro. Es tiempo de hacer algo y dejar de estar adulterando, porque eso era lo que hacía la nación de Israel al tener prioridades equivocadas en sus vidas. Dios nos llama a un arrepentimiento. Dios nos llama a un cambio. Dios nos llama a dar un giro en nuestras vidas. Y para todos aquellos que nos están escuchando en este momento, Dios te habla a ti también de la necesidad de cambios. Porque si no hay cambios, no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento es que no nos hemos humillado. Y si no hay humillación, lo que está gobernando tu vida y la mía se llama orgullo. Y Dios resiste a los orgullosos. Así que Dios te da la posibilidad a ti, a mí y a todos los que estamos acá de tener algo diferente a través de una sola palabra: humillación. Y es tiempo quizás que ahí donde tú estás en tu casa puedas sacar un tiempo determinado para humillarse delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, sí he sido orgulloso, sí he caminado en pecado, y sí, Señor, hoy vengo arrepentido delante de ti, y hoy vengo a entregar todas estas cosas, porque el tiempo de lo nuevo se acerca. Yo sé que se acerca y decido cambiar mis prioridades y dejar de ser un pueblo adúltero para ser un pueblo que busca del Dios viviente. Así que esta palabra bendiga tu vida, transforme tu vida y añada aún más en el nombre de Cristo Jesús.